Vale. Bueno. A ver. Pues estábamos diciendo esto, que los contadores podían estar también por planta, ¿vale? Si el contador está por planta, daros cuenta de que tenemos los mismos elementos también, o sea, llave de corte, contador, grifo de prueba, antirretorno y otra llave de corte. Es más o menos lo que tenemos aquí, ¿vale? Excepto que el grifo de prueba está aquí y aquí estaría aquí, que esto es grifo de prueba y llave de vaciado, porque las montantes, igual que aquí lo veis, se tienen que poder vaciar, ¿vale? Entonces, si no tuviéramos ahí una llave con un grifo o con una llave de vaciado, no podríamos vaciar esa montante para poder tener reparaciones y tendríamos ya que venirnos hasta otro punto o desmontarlo, ¿vale? Depende cómo sea la instalación. Si es de plástico, está unida con cobre por soldadura, entonces siempre tenemos que tener zonas para poder vaciar la red, ¿vale? Bueno, y luego ya entramos a la vivienda. El límite de la vivienda sería esta rayita, entonces a partir de ahí es la instalación particular ya de cada uno, ¿vale? Que incluye, dice, derivación particular y ramal de enlace. Es decir, entramos a la vivienda, tenemos la llave de paso de entrada a la vivienda, que puede estar o bien en algún cuarto húmedo como es la cocina, o justo a la entrada, ¿vale? Siendo muy estrictos, ¿vale? Encima de la puerta de entrada. Por aquí ya vamos por los pasillos que tengamos y demás, y luego tenemos los cuartos húmedos, cocina o baños o aseos, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos también llave de corte de esos cuartos húmedos, ¿vale? Y la llave de corte individual normalmente de escuadra, que son esas que ya se conecta donde va a conectar el latiguillo, ¿no? Y el latiguillo ya al grifo, que sería ese triángulo, ¿vale? Lo que baja se llama ramal de enlace, sería desde el techo a donde está lo que es la roza, ¿vale? Que baja hacia allá donde tenemos la llave de cuadradillo, ¿vale? Entonces, las rozas cuando bajan y demás tienen que ser verticales, no pueden ir inclinadas, porque si ya lo tenemos difícil a veces para hacer agujeros en las cocinas o en los baños y a veces pican las tuberías con el taladro, pues imaginaos si encima fueran, ¿vale?, no fueran verticales, pues todavía mucho peor. Entonces, más o menos eso es de todas las partes de las que consta la instalación. También aquí arriba en las montantes deberíamos de llevar un dispositivo antiariete o purgador, ¿vale? El antiariete depende de la presión que tengamos también un poco, ¿vale? Muchas veces estos dispositivos no los vamos a ver, ¿vale?, en viviendas, pero son obligatorios, ¿vale? El antiariete son los golpes de ariete, es cuando nosotros tenemos una presión y cerramos muy fuerte un grifo. Entonces hay una onda de retroceso que hace que vibre la instalación, ¿vale? Pues esto sería un sistema con una cámara de aire donde en vez de esa onda que vibra hacia la tubería, pues que vaya hacia ese espacio que tiene una cámara, como una cámara de aire, ¿vale? Y lo de los purgadores, pues igual que ahí fuera tenéis los purgadores de la calefacción, el aire siempre sube hacia arriba, ¿vale? Entonces, claro, aunque es una instalación con mucha presión y demás, que no es como la de calefacción, que va con una presión mucho más baja y unas velocidades más bajas y demás, pues siempre conviene también tener purgadores automáticos, ¿vale? ¿Más o menos se entiende? Pues ya nos iríamos entonces aquí que esta será la siguiente entrega que me tengáis que hacer, la de fontanería, ¿vale? Entonces, seguimos en la pestaña de salubridad
Y nos vamos a obra, datos generales, como siempre, y ahora ya sí picamos en HS4. En HS4 nos marca esto y bueno, aquí tenéis esquemas contemplados, que está bastante bien, que es un poco lo que estábamos diciendo. Entonces, dice alimentación directa, se trata de una instalación autosuficiente cuando existe suficiente caudal y presión en la red para abastecer a la instalación de suministro de agua del edificio. Esta es la mejor opción. Es decir, si tenemos caudal y presión, pues no necesitamos nada más, no vamos a poner ningún elemento, ¿vale? Veis ahí, pues simplemente una tubería que viene y a cada una de las plantas. Con grupo de presión, dice, cuando la red pública no existe suficiente presión para abastecer la instalación de suministro, pero sí existe suficiente caudal, ¿vale? Este tipo de instalación es el adecuado, es decir, con una bomba, como hemos dicho, ¿vale? Una maquinaria que nos da presión, ¿vale? Ya veremos cómo. Alimentación directa con grupo de presión y bypass, sistema mixto, ¿vale? Pues tenéis esas dos opciones ahí. Veis, esta opción sería que a la planta, por ejemplo, baja y a la primera no lo metemos por el grupo de presión. Directamente, como sabemos qué presión tenemos, no hace falta meterlo. Y a la segunda y a la tercera, por ejemplo, pues sí lo metemos por el grupo de presión. Y esta es la de bypass, que metemos todo por el grupo de presión, pero el grupo de presión tiene esos elementos de control que cuando él ve que hay presión suficiente no se pone en funcionamiento, y en cuanto ve que la presión no es suficiente se pone en funcionamiento, ¿vale? Entonces más o menos será lo que digo aquí. Cuando en la red existe suficiente caudal pero no suficiente presión, y teniendo en cuenta el ahorro de energía, el sistema de alimentación en la instalación es la mejor solución. Claro, porque no entra en funcionamiento la bomba, estamos ahorrando energía. Los tipos de instalación con bypass son problemáticos en su implementación, por lo que diversos municipios del país dicen no los permite. Por tanto, CIPE Ingenieros ha decidido no implementarlo y da una solución alternativa de cara al ahorro de energía. Propone un sistema mixto de alimentación en el cual permite dar suministro a una parte de instalación de forma directa y a otra parte con el grupo de presión, aprovechando en la medida de lo posible la presión existente. Es decir, que no tiene CIPE el bypass del grupo de presión, ¿vale? O lo pones con grupo de presión, o si no, haces tu esquema, tu instalación de esta manera, ¿vale? La podemos hacer de esta manera. Y luego tenemos alimentación directa con grupo de presión y depósito. Pues claro, cuando dice no se dispone de suficiente caudal ni suficiente presión, es decir, si no hay caudal, tenemos que tener un caudal almacenado. Normalmente el caudal, casi siempre vamos a ir bien de caudal. Lo que nos va a fallar casi siempre es la presión, ¿vale? Pero si no tenemos caudal, tenemos que tener un aljibe donde almacenar algo de agua para tener ese caudal, ¿vale? Pero problemas de caudal no se suelen tener hoy en día. Y luego dice sistema mixto de alimentación con... Bueno, es lo mismo, ¿vale? Pero con el bypass, y como el bypass CIPE no lo contempla, te dice que hagas esta otra solución, ¿vale? Más o menos se entiende lo que hemos dicho antes. Y luego que si la presión es excesiva, válvula reductora de presión, ¿vale? No lo dice, pero vamos, está... Sí, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos aquí, que esto es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, a ver, antes de esto podríamos ver un momentito, a ver dónde lo tengo. Vale. Lo teníamos... No, aquí.
Vamos a ver, instalaciones, fontanería. Bueno, estas son las viviendas de las que hemos estado hablando todo el rato, ¿vale? ¿Cómo están estas viviendas? Bueno, veis aquí esquema de principio de BIES, ¿vale? Con los aljibes, los grupos de presión y demás, ¿vale? Para incendios. Y las leyendas, siempre, todo plano tiene que ir acompañado de las leyendas, porque si no, a mí no me sirve de nada, ¿vale? Es decir, los simbolitos que indiquen de qué se trata, ¿vale? Bueno, esto era el plano general, donde teníamos aquí las entradas, las acometidas. Ahora yo me voy a centrar en la azul, ¿vale? Que es la de agua. Entonces tenemos, aquí estaría la calle, tenemos esta llave general que sería la de la acera, luego pone aquí AFS, que eso sería el cuarto, una arqueta, porque se hizo una arqueta en este caso, con el contador general para todo el edificio, ¿de acuerdo? Aquí, justo en el límite de la propiedad de la vivienda, ¿vale? Entonces, aquí entramos para adentro, línea azul clarita, ¿vale? Azul clarita. Estas que suben para arriba de azul clarita van, me parece que iban a los cuartos de basuras, porque estaban en planta baja y había suficiente presión, ¿vale? Y si os dais cuenta, solo me parece que era así, ¿vale? Lo que estaba en planta baja, pero no todo, porque las viviendas las llevaban por grupo de presión. Pero los cuartos que solo es un grifo para la limpieza, lo dejaba simplemente con esto, ¿vale? Entonces, veis aquí que viene con esta tubería de polipropileno 110 y aquí ya tenemos este esquema, que es 2 depósitos por si acaso el caudal no es suficiente, ¿vale? Hemos dicho que el caudal normalmente sí es suficiente, pero lo que falla es la presión, ¿vale? Tenemos 2 depósitos llenos, ¿vale? De estos 2 depósitos tenemos el grupo de presión con 2 bombas, siempre van 2 bombas, ¿vale? Y veis aquí lo que llama el bypass, que viene desde aquí, que es donde entramos a los depósitos, hasta la salida del grupo de presión, que sería esto, ¿vale? Tanto estas bombas como esto que pone depósito de presión galvanizado, ¿vale? Estos dos conjuntos es el grupo de presión. Y este es el bypass, que no pasa por el grupo de presión. ¿Os dais cuenta? Y a partir de ahí, ¿vale? Ya va a llevar esta tubería, se va repartiendo. Bueno, vamos a seguir esta, por ejemplo, que viene por aquí y sube por aquí. Pues esta sube al portal, ¿vale? Y ya vamos a los portales. Bueno, aquí tendríamos las leyendas también con el diámetro de cada aparato y el material, ¿vale? En este caso reticulado, PEX, polietileno. Entonces, y también te dice las normativas un poco, las alturas, distribución de las tuberías será horizontal a una altura superior a 2,10. Dice, irá ocultas por falsos techos y empotrada en los cuartos húmedos. Irá por debajo de las de agua caliente. Las de agua fría irán por debajo de las de agua caliente y separadas como mínimo 40 milímetros, ¿vale? Eso son cosas que pone aquí se han puesto aquí en los planos, porque la mayor parte de estas cosas viene reflejada en la normativa, ¿vale? El agua caliente suele ir por encima de la fría, ¿vale? Tiene que ir separada. Luego dice, las tuberías empotradas irán protegidas con tubo de PVC flexible, azul en fría y rojo en caliente, ¿vale? Es decir, que además de la tubería vaya con esa otra tubería, ¿vale? Que normalmente suelen ser parecidas a las de electricidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque luego van a ir por rozas, se pone esa tubería y se tapa con cemento, ¿vale? Entonces, para que no esté en contacto directo el cemento con la tubería de agua, se pone esa funda, ¿vale? De plástico.
Dice, las tuberías exteriores llevarán aislamiento conforme a normativa. Bueno, a exteriores e incluso las interiores también conviene aislarlas, ¿vale? Para que no haya pérdidas, sobre todo en las de agua caliente, incluso las de agua fría, para que no haya pérdidas de calor. Os comento, por ejemplo, lo que pasa en donde mis padres, en Salamanca. El agua fría en verano sale caliente. Y sale caliente porque las dos tuberías van muy juntas y ninguna de las dos tuberías lleva aislamiento. Entonces, la tubería caliente está todo el rato en circulación, ¿vale? Porque es un bloque de viviendas, entonces está todo el rato recirculándose. Entonces, como están tan juntas, le cede calor. Abres el agua fría y sale caliente. Entonces, el aislamiento en las tuberías es muy importante. Tanto por eso como por eficiencia energética, ¿vale? Porque se ahorra, al final se acaba ahorrando. Bueno, veis aquí leyenda también de contadores, toma de agua fría, caliente, llaves de corte, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a subirnos a esta planta, por ejemplo. O a esta. Bueno, si os dais cuenta, sube a la planta, ¿vale? Tenemos ahí una montante y otra montante. Esta montante que va a las viviendas venía del grupo de presión, y esta otra que va a planta baja no vivienda venía sin grupo de presión, ¿vale? Esos son temas que ha elegido así el arquitecto porque ha hecho sus cálculos, el arquitecto no suele hacer estos cálculos, son más de ingenieros, ¿vale? Lo ha visto y ha dicho, voy a hacer así, porque lo ha decidido. Podía tener todo por el grupo de presión, ¿de acuerdo? Pero eso... Entonces, ¿qué tenemos después? Esta va a un local, al local comercial, ¿os dais cuenta? Una tubería de 20 por 1,6 o por 1,9, ¿vale? Entonces, tenemos llave de corte, contador, antirretorno y llave de corte. Y luego aquí tenemos esto, que será el cuarto en planta baja, en el portal, donde tenemos el cuarto de contadores. ¿Y qué tenemos? Pues nos lo indica así, esto es el... A ver, por aquí tiene que estar la leyenda, que es la centralización de contadores, lo veis, ¿no? Ese símbolo, ¿a qué se refiere? A la centralización de contadores. Vale, ¿qué lleva la centralización? Lo que hemos visto... cuidado. En el PDF. Pues cada ramal, cada contador lleva llave de corte, contador, antirretorno y llave de corte con grifo de vaciado, ¿vale? Pues es lo que tenemos aquí. Y luego ya, en este caso, como aquí hay una vivienda, sale de ese cuarto de contadores que llevamos un montón de cosas a cada vivienda y repartimos. Viene por aquí el azul. Aquí le faltaría llave de corte de entrada a vivienda, que a veces, aunque no está en normativa, se pone en el cuarto de contadores, ¿vale? Por no tener una llave más dentro de la vivienda, pero no lo recoge la normativa, ¿vale? Y luego ya venimos aquí, esta es la cocina, llave de corte para la cocina tiene que ser, y luego ya distribuye por la cocina. Está un poco mal hecho el plano porque no se ve claramente, ¿vale? Luego ya reparte el agua tanto para el fregadero, lavadora, lavavajillas y caldera, y de la caldera ya sale el agua caliente, que en este caso solo la lleva el fregadero. Ahora ya es obligatorio llevarla a lavadora y lavavajillas también, ¿vale? Y así, ¿veis? ¿De acuerdo? Para el aseo lo mismo, llaves de corte de entrada a cuarto húmedo, lo llevamos por el techo del pasillo y ya repartimos. Para este otro baño lo mismo, ¿de acuerdo? Pues es lo que vamos a hacer más o menos, ¿vale? Entonces, estábamos aquí. Aquí vamos a ir eligiendo lo que nuestro edificio tiene. Entonces, sistema de captación solar.
que en este edificio que hemos visto no era porque justo se metió en el 2005, ¿vale? En el 2006 empezaba, pues se metieron ahí un montón de proyectos. Vale, sistema de captación solar solo nos deja colectivo, es decir, que todas las placas solares que pongamos en el tejado van a ser para todos, lógicamente, ¿vale? Luego, la producción del agua caliente sanitaria, ¿cómo va a ser? Vale, pues tenemos estos modelos. Individual, es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestra caldera dentro de la vivienda, ¿vale? Normalmente en la cocina. Centralizada con interacumulador. ¿Esto qué significa? Pues veis que cambia el esquema, ¿vale? A ver si podemos ampliar. No, esto no se puede ampliar. Bueno, centralizada, individual lo veis, ¿no? Tenemos las placas. Y luego tenemos estos interacumuladores y estos calentadores, ¿vale? De agua. La centralizada con interacumulación, pues esta interacumulación que se acumula aquí el agua caliente de las placas solares se produce en un sitio centralizada, ¿vale? Y con intercambiador de placas y acumulador, pues es parecida a la centralizada con interacumulador. Lo único que lleva es un intercambiador de placas, ¿vale? Es decir, la forma de ceder la energía desde las placas al acumulador es distinta. En el interacumulador veis que el esquema no cambia, ¿vale? Entonces, a ver si los interacumulador, depósito, ¿vale? Y lo que tenemos es un serpentín por dentro. Y esto va hacia las placas, más o menos, ¿vale? Eso es lo que llama un interacumulador. Entonces, esto cede la energía y luego nosotros por aquí le metemos agua fría y por aquí nos saldrá agua caliente sanitaria, que ya llevaremos a las viviendas y podremos en la vivienda calentar más, ¿vale? En la vivienda o en un cuarto de calderas, ¿vale? Dependiendo, porque tenemos muchas soluciones. Y luego dice intercambiador de placas y acumulador. Pues es un poco distinto, ¿vale? Es parecido a esto, pero tenemos un acumulador y aquí hay un intercambiador de placas, ¿vale? Entonces, dentro del acumulador no hay ningún serpentín, ¿vale? El acumulador es que acumula agua, ya está, no hay un serpentín. El serpentín está dentro del intercambiador de placas. Y este intercambiador de placas es lo que hace, ¿vale? Por aquí viene agua fría y por aquí viene este agua fría y por aquí el agua caliente. Entonces, ¿dónde se produce el intercambio? Aquí, que es el intercambiador de placas, en vez de dentro del propio depósito, ¿vale? Esa es más o menos la diferencia. ¿Lo entendéis? Pues habría que ver catálogos y demás, ¿vale? Porque algunos te dicen que es mejor con el intercambiador de placas, porque ya hay intercambiadores que dan muy buenos rendimientos, y otros te dicen que como que en el intercambiador, al haber dos, pues se pierde algo de energía, ¿vale? Entonces habría que ver, no te sé decir ahora mismo cuál es uno o mejor o cuál es otro, ¿vale? Vale, entonces tenemos eso.
Y luego dice acumulación para el sistema de captación solar. Vale, centralizada con interacumulador. ¿Veis? Mira, aquí sí que sale luego el intercambiador de placas. Con intercambiador de placas. ¿Veis que cambia el dibujo? ¿Vale? Ese sería el intercambiador de placas. Es decir, son placas que van una y otra, pero lo que pasa que no se... lo que hacen es ceder la energía una a otra. Y no se juntan los fluidos. Porque uno es el fluido que viene con glicol de la placa solar, que ese siempre es el mismo, se carga una vez y si no hay ninguna avería no se tiene por qué volver a cargar, ¿vale? Y es un fluido que no es de consumo, y otro es el fluido que sí que vamos a consumir, que es el potable, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Nosotros, la producción de agua caliente, vamos a decir que no es centralizada, ¿vale? Sino que es individual, la producción, ¿vale? Y luego, como la producción es individual, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener una caldera dentro de cada una de las viviendas, ¿vale? Si fuera la producción centralizada, esa caldera, ¿vale?, está ya en otro cuarto, en un cuarto técnico, ¿vale?, para las calderas. Pero nosotros vamos a elegir esto, individual. Y la acumulación para el sistema de captación solar, veis que tenemos individual, que esto sería, ¿veis este depósito? Cada vivienda tiene un depósito de acumulación dentro. No se suele hacer porque nos quita espacio de la cocina o de donde esté, ¿vale? La acumulación también puede ser centralizada con interacumulador o centralizada con el intercambiador, ¿de acuerdo? Entonces, veis que tenemos un montón de casos, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya depende de lo que nos diga a nosotros el arquitecto, el ingeniero, ¿vale? Pues vamos a hacer este sistema, este otro, ¿vale? Os comento, desde mi punto de vista, y ya que si se ponen placas y están bien puestas, yo no me iría a una producción individual de agua caliente, porque ya tengo que tener en mi vivienda, cada una de las viviendas tiene que tener un contrato, con lo que eso supone. No es lo mismo hacer un contrato para un consumo menor que para un consumo mayor, porque de eso se encargan ya empresas energéticas que hay hoy en día que funcionan bastante bien. Aquí en Ávila a lo mejor os suena ESE, Servicios Energéticos de Energía, entre otras, ¿vale?, que hay, y de eso se encargan, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, no es lo mismo hacer un contrato de consumo pequeño que unos contratos de consumo más grandes. Entonces, me iría a una centralización de ese, ¿vale?, para bloques, más que nada por eso. Y se está demostrando que la centralización al final es conveniente para todos, por suministro, que nos lo pueden dejar más barato, y por mantenimiento. Yo en mi caldera tengo que hacer un mantenimiento, y es verdad que no es lo mismo un mantenimiento de una sala de calderas grande que la mía de la vivienda, que la tengo que hacer cada no sé cuánto. O sea, los mantenimientos en la sala de caldera son cada menos tiempo, pero como somos más a pagar, al final sale más económico. Entonces hay que ver un poco todo eso y estudiarlo, ¿vale? Pero bueno, que yo me iría a una centralización también, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a elegir individual, porque ya que hemos visto que nuestro proyecto inicial tenía cada uno su caldera, pues vamos a hacerlo así, ¿vale? No por otra cosa. Entonces, vamos a tener que la producción, cada uno tenemos nuestra caldera, y que la acumulación la vamos a realizar todo el edificio en el mismo sitio, que será esta, centralizada con o bien esta, me da un poco igual, ¿vale? Voy a coger el interacumulador, que ya lo hemos explicado, que el serpentín va dentro, y el intercambiador de placas sería el serpentín, en vez de ir dentro, el intercambio de energía se hace fuera de la acumulación, ¿vale? Luego tenemos
¿Qué más tenemos? Criterios de simultaneidad. Bueno, pues vamos a coger siempre que, o casi siempre que tengamos recomendado, porque luego ya empezamos con un mogollón de fórmulas y tal, que se nos va un poco de las manos. Mejor cogemos recomendado y no hacemos mucho más, ¿vale? Le damos a aceptar y nos sale esta pestaña. Bueno, con esta pestaña, ¿qué tenemos? Pues tenemos esto, nivel de confort, y nos indica aquí, si le damos aquí en el... veis que tenemos básico, medio o alto, ¿vale? Entonces, es simplemente leer aquí, si le damos a la interrogación, nos dice, nivel de confort. Se estiman 3 factores que influyen en los niveles de confort, que son el coeficiente de simultaneidad, es decir, cuántas viviendas vamos a suponer que están simultáneamente demandando el caudal máximo, la presión máxima y mínimas garantizadas y la velocidad máxima y mínimas garantizadas. Dice, si se consigue que el usuario pueda utilizar más aparatos simultáneamente sin tener pérdida de eficacia y o mejor presiones mínimas, se obtendrá mejores niveles de confort. Sin embargo, conseguirlo teniendo en cuenta la relación entre caudal, velocidad, sección de tubería y pérdida de carga es una tarea complicada, pues es posible con estas consideraciones que se genere elevadas velocidades de circulación del agua y elevadas presiones máximas, lo que conducirá a vibraciones en las tuberías y por ello empeorar el confort acústico del usuario, además de reducir la durabilidad de los materiales. Es verdad que muchas veces abrimos un grifo y suena las tuberías, ¿vale? También tiene que ver, aparte de presión y demás y las velocidades, que son muy importantes, la velocidad va según el diámetro de la tubería, ¿vale? También, porque a mayor, igual caudal y menor diámetro, mayor velocidad, ¿vale? No hay más. Entonces es muy molesto el que tú abras un grifo y suene. Y digo, joder, ¿qué pasa esto? Pues eso es que para ese caudal que tenemos, esa presión, hay mucha velocidad en la tubería. Tenían que haber puesto un diámetro algo mayor, ¿vale? Pero es verdad que lo que dice aquí, que es complicado llegar a un punto de equilibrio muchas veces. También influyen mucho los materiales. Yo he puesto grifos que son una mierda y los abres y hacen ruido. Y te pones uno de un poco de marca y ya, pues ya no hace ruido, ¿vale? O sea que los propios materiales también influyen, ¿vale? De grifería, no de tubería. La tubería influiría si fuera metálica o fuera plástica, ¿vale? Esos son, pero bueno. Entonces aquí nos dice que el nivel de confort que tiene CIPE son 3. El básico, que se realiza dimensionándolas, teniendo en cuenta el qué, pues el código técnico, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Ni más ni menos, el código técnico. El medio, pues dice que es un nivel, se incrementa el caudal en caso de uso simultáneo de los aparatos, se aumentan las presiones mínimas y se disminuyen los valores máximos de velocidad y presión estipulados en el código técnico, con lo que se reducen las vibraciones de las tuberías. Como resultado, se incrementa el nivel de confort de los usuarios sin encarecimiento excesivo de las instalaciones, ¿vale? Y el alto, con unos criterios de diseño más restrictivos de los componentes a nivel de confort. Se reduce al máximo las vibraciones de las tuberías, ¿vale? Entonces, veis aquí luego suministro de agua básico, mínimo para grifos, lo que os he dicho, un bar, que son 10 metros de columna de agua. Para fluxores, que serían lo de las cisternas estas de pulsar, que no llevan cadena ni nada, pues aumenta, ¿vale? Para calentadores también 1,5 bares. Y la máxima que podemos tener en un punto de consumo son 5 bares, ¿vale? No podría, y es verdad que los fabricantes de grifos y demás te dicen que sus grifos están como máximo a 5. Si subes, pues ellos no se hacen responsables de garantías ni nada. Y veis aquí las velocidades mínimas 0,50 y máximas dependiendo de si la tubería es metálica o termoplástica. A mí esto me parece una burrada, 3,50, ¿vale? Y la de... pero son máximas, bueno, estamos hablando de máximas. También tienen mínimas, ¿por qué? Para que no se queden restos de material orgánico que puede venir a veces, ¿vale? Pues que no se queden restos. Si cambiamos aquí, vemos que estos valores
cambian, ¿de acuerdo? Vemos que de básica a media lo único que hace es aquí en los grifos que tenga un poco más en vez de 10, 12, y la máxima te la limita a 40 en vez de a 50, a 4 bares, ¿vale? Y el alto, veis que ya te limita esta también. La grifos quiere que salga con más presión y que la máxima no sea tan alta, ¿vale? Entonces nosotros vamos a dejarle en básica. ¿Por qué? Porque es la más económica, no es la mejor, porque puede haber ruidos y eso es muy molesto, hemos dicho, pero es la que quiero que veamos nosotros los diámetros que van saliendo y demás, ¿vale? Más cosas. A ver. Activar el cálculo de suministro de agua potable con prestaciones de protección contra incendios. Esto es nuevo para esto. A ver, mediante esta opción se posibilita la introducción de rociadores automáticos para uso residencial, integrando prestaciones complementarias de protección contra incendios en el sistema de suministro de agua potable para viviendas. Vale, esto es nuevo, porque esto antes no... Vivienda, vale. Bueno, esto no lo vamos a marcar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que dice, para rociadores automáticos en uso residencial, es decir, los que veis en los centros comerciales de contraincendios, los rociadores, en caso de incendios, como nosotros no hemos puesto ni vamos a poner, porque teníamos en el garaje las vías y no íbamos a poner rociadores, si hubiéramos puesto rociadores, habríamos podido incrementar la longitud de evacuación en no sé cuánto era, un X%, ¿vale? Que lo decía la normativa de seguridad contra incendios. Pero como nosotros no lo vamos a hacer, lo dejamos así, ¿vale? Y le vamos a dar a aceptar. Ya está. Le doy a guardar para que eso me lo guarde, aunque no hemos hecho casi nada, no hemos hecho nada, la verdad. Pero bueno, ahí ya dejo eso guardado, ¿vale? Y ahora un momentito que quería ver yo también. A ver. Vale, aquí solo tengo esto. A ver si para el próximo día os traigo unos, para que veamos unos esquemas de lo que hemos dicho de dónde están cada aparato y demás, porque aquí veo que no lo tengo, que no sé si lo tendré del año pasado. No, vale, no lo tengo. Bueno, a ver, vamos a... Estamos aquí, lógicamente ya me ha salido el error en cuanto le he dado. No se ha introducido ninguna vivienda tipo A, ¿vale? Bueno, me voy a ir en la pestaña salubridad, que es la que estamos, planta baja. ¿Vale? Bueno, esto... En el CIPE antiguo, unos otros CIPES, teníamos una pestaña que por aquí ponía fontanería. En este ya veo que la han quitado, que no tenía nada que ver con esto, ¿vale? Esta tiene que ver con el HS4 y la otra era fontanería, pero podíamos hacer otras cosas. También tenía que ver con fontanería, pero bueno, era distinto, ¿vale? Vale. Vamos a empezar por meter una acometida. Acordaros de cómo es nuestro edificio. Quito esto. Voy a quitar los forjados para que se vea así un poquito mejor. Y nosotros teníamos aquí un cuarto de contadores, ¿vale? En la planta baja, que al final se nos ha quedado más pequeño también. Cosas a tener en cuenta. Como se nos ha quedado más pequeño, tendríamos que tener en cuenta, según catálogos de fabricante, cuánto ocupa cada uno de los contadores y si en ese espacio nos entra, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo esto mide más o menos 1,5, ¿vale? De ancho.
Entonces no hay ningún problema, ¿vale? Ahí va a caber suficiente, porque si ponemos en esta pared, toda esta pared que tenemos ahí, 2 y pico, y muchas veces se ponen en doble columna, o sea que espacio por espacio creo que no habría ningún problema. Pero bueno, tendríamos que irnos a catálogos de fabricante y a ver qué pasa con ese cuarto de contadores de agua que hemos dejado, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por poner la acometida. Entonces, en instalación ya nos sale aquí HS4 y lo primero que nos sale es la toma y llave de corte de acometida de red, que si veis es como si fuera una tubería por debajo de la arena, ¿vale? Ahí más o menos, bueno, son símbolos. Bueno, si le damos ahí ya nos dice, nos sale todo esto, ¿vale? Veis que nos dice tubería enterrada, no tenemos otra opción, y nos da el dibujo con todo lo que lleva. Entonces, ¿qué tenemos? El 1 es una cama de arena, aquí iría el pavimento, aquí el 2 es el collarín de toma de carga, es decir, que va esta tubería y a esa tubería se le acopla un collarín, ¿vale? Que por los dos lados se le hace un agujero y se acopla, ¿vale? Y luego tenemos 3 tubo de acometida, el 4 la arqueta, 5 la tapa, 6 llave de corte y 7 una solera de hormigón. Bueno, es lo que es una arqueta en la acera. Y aquí esa llave de corte, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto justo en el PDF que os he estado enseñando. Acometida y llave de corte en la acera, con el collarín. Y luego ya entramos en el edificio, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Que el tubo de acometida, ¿cómo es? ¿De acero galvanizado sin soldadura o de polietileno reticulado? Y la presión nominal de ese tubo, ¿vale? La acometida la voy a dejar de polietileno. Ahora vemos lo de la presión nominal, porque vamos aquí a datos de la red pública de suministro. Para ello tendríamos que llamar a la compañía suministradora, decirle dónde estamos y que nos digan ellos, que nos devuelvan el dato de la presión, ¿vale? De ese caudal y presión. Entonces, si yo me voy aquí a esta flechita azul, diámetro de la red pública de suministro. Bueno, pues esto es... dices, he abierto, ¿vale? ¿Y qué es lo que tengo? Me he encontrado con una tubería de 100, de 150 o de 200, ¿vale? Vamos a suponer que hemos abierto la calle y nos hemos encontrado con esta. Y le doy a aceptar. ¿Desea asumir el valor? Sí. Y veis que de 72 cambia a 42,41 metros cúbicos hora de caudal disponible para ese tamaño de tubería, ¿vale? Lo que hace es aproximaciones, no lo sabemos. Si nos lo dijera la compañía, pues ponemos aquí el dato de la compañía. Como no lo sabemos, decimos, pues nos hemos encontrado con ese diámetro, vamos a hacer esa suposición. ¿Y qué presión disponible tengo? Pues le voy a dejar esa de 30, ¿de acuerdo? De 30 metros de columna de agua, que serían esos 3 bares, ¿vale? Esa la voy a dejar igual. Entonces, vale. En arqueta, veis que podemos tener de obra de fábrica o prefabricadas, ¿vale? La voy a poner de obra de fábrica, pero podríamos tener la otra perfectamente. Y aquí en la presión nominal le vamos a dejar esos 10, ¿vale? Forzar el diámetro de la acometida, no, esto no lo vamos a forzar, ¿vale? Que nos la calcule luego, ¿vale? Entonces, lo que le hemos metido aquí es el tipo de material, el caudal y la presión. Le damos a aceptar y nos sale así este simbolito. Nos sale también dónde la va a colocar.
¿vale? En el suelo, vale, pues la vamos a... Si veis que podemos editar aquí también otro nivel y demás, ¿vale? Pero bueno, la vamos a dejar ahí en el suelo, como si fuera justo en la acera, más o menos, nivel de acera. Y la vamos a poner... pues por aquí más o menos. Ya está. Y le doy a cancelar. Vale, lo que nos ha hecho es esto. ¿De acuerdo? Que es la llave de toma de carga y la arqueta. La podíamos haber girado justo cuando la hemos puesto. Que no la hemos girado, le podemos dar aquí para girar. No, aquí no. Porque no te gira. En instalaciones, girar. En instalaciones, girar. Y la ponemos tal que al revés, así. ¿Vale? Bueno, tenemos esto, que sería la... Bueno, que sería esto con esta, ¿de acuerdo? El collarín con la de la cera. Nos vamos aquí, instalación, HS4 y llave de corte general dentro de la propiedad, ¿vale? A ver, dice medición de accesorios y piezas especiales, incremento del precio del tubo en concepto de accesorios y medición detallada de accesorios y piezas especiales. No. ¿Veis la diferencia? Esto es para luego, si queremos sacar mediciones y presupuestos a base de lo que estamos haciendo, como queremos que tengamos esa instalación en concreto, la de fontanería. Dice, incremento del precio del tubo o la medición detallada con codos, curvas, T's, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es, si nos dedicáramos aquí a estas instalaciones, pues sí que las sacaríamos detallada, ¿vale? Nos interesaría más tenerla detallada, pero si no, pues no vamos a sacarla detallada, ¿de acuerdo? Pero bueno, vale, eso sería ahí. Y aquí en incremento. Si le damos aquí a tubería, veis cómo es esa tubería, ¿vale? Tubería colocada en superficie puede ser, o tubería enterrada, ¿vale? Y también vemos todos los elementos que lleva, que es lo que os acabo de decir antes. Llave de corte. Un momento, porque creo que es del hospital. ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, sí. A ver, mañana a las 10:15, vale, sí. Sí, no, bien, bien, las 10:15 mejor, sí. Vale, de acuerdo. Vale. De acuerdo, gracias. Vale. Bueno. Si mañana es miércoles, sí. No tengo... sí, vale, perfecto. Vale, lo que decía, que tenemos todos los elementos, veis ahí, llave de corte, filtro, grifo de prueba, el válvula de retención, tapa de arqueta, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya vemos ahí todos esos elementos y vemos también que puede ser tubería colocada en superficie, que hemos dicho, o enterrada. La vamos a poner colocada superficialmente y luego vemos que podemos también
manejar todas estas cosas, si la llave es de esfera o de compuerta, si es alojada en una hornacina o queda a vista, y el tipo de tubos que tenemos, ¿vale? O sea, ya vamos a empezar a ver que son demasiadas cosas. Si vemos esto, ya vemos los materiales que tenemos. Podemos tener acero galvanizado sin soldadura, cobre, policloruro de vinilo, el PVC, tanto el clorado como el plastificado, el C y el U. Viene como defecto el polietileno reticulado, el PEX, ¿vale? Viene de polibotileno, polipropileno, ya son todo plásticos, ¿vale? Y tiene, por ejemplo, el polietileno resistente a temperatura, aluminio reticulado, con aluminio y reticulado. Estos se utilizan sobre todo para calefacción, ¿vale? Vale. Si nos damos cuenta y vemos aquí, un segundito, la acometida PPR EA 110, ¿dónde está? Tenemos aquí el PEX, que es reticulado, ¿de acuerdo? Y el PPR, que es polipropileno, sin más, ¿vale? Y también tenemos el polietileno de alta densidad. Entonces, PP, a ver un segundo, R, no, el PPR, ¿vale? Para las acometidas, ya di aquí sin querer, para la acometida PPR, ¿vale? PPR polipropileno. Entonces, ¿dónde está ese? Hemos dicho aquí, este. ¿Podemos poner este? Pues sí, podemos poner este perfectamente, ¿vale? Si os dais cuenta, en la acometida venía de... Le voy a dar un momento a cancelar, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí, pero si vemos a la acometida, cuando hemos puesto antes, teníamos P, polietileno. Normalmente se suele seguir con el mismo, ¿vale? Y luego ya podemos poner el reticulado, ¿vale? Pero bueno, que como hay muchas clases de plásticos y muchas historias y todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer, ¿vale? No, normalmente para acometida sí que es verdad que se pone este acometida y luego hasta el cuarto de contadores, y luego en el cuarto de contadores se suele poner ya el reticulado para todas las instalaciones, ¿vale? Pero bueno, para el próximo día seguimos y vemos lo que realmente vamos a dejar, ¿vale?